bienvenidos a todos nuestros espectadores a esta nueva edición de nuestro magazine de Volver a la Facultad, el programa en el que invitamos a médicos y grandes mentes que han pasado por nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y que hoy tenemos como tal el gusto de entrevistarlos para poder conocer un poco más acerca de su vida y sus experiencias dentro de nuestros corredores. Para mí es un gusto. Mi nombre es Luis Miguel, soy el presentador que los va a acompañar el día de hoy, soy de octavo semestre y hoy los acompaño desde nuestro auditorio Tiberio Álvarez, el cual fue remodelado, el cual fue adaptado con nuevas normas de seguridad y sobre todo de comodidad para toda nuestra comunidad universitaria. Un auditorio que ha visto pasar muchas generaciones de médicos y sobre todo ha visto el nacimiento de grandes mentes brillantes de la medicina en nuestra región. Hoy nos acompaña el doctor Juan José Vélez, el cual es un orgulloso egresado de nuestra facultad, es médico urgentólogo y especialista en la medicina crítica y el cuidado intensivo. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Doctor, para nosotros es un orgullo tenerlo nuevamente como tal dentro de nuestras aulas y sobre todo desde el día de hoy, desde nuestro auditorio. Quisiéramos saber también un poco más acerca de su vida, que nos contara de su infancia. Después, más adelante, ahondaremos sobre otros temas, pero sobre todo, cuéntenos en estos momentos cómo fue esa infancia, cómo fue ese crecer suyo. Luis, mi infancia ocurrió acá en la ciudad de Medellín. Mi papá es médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Mi abuelo fue médico también de la Universidad de Antioquia y fue uno de los obstetras de la, en ese entonces, Clínica León 13 de Seguro Social durante muchos años. Yo vi, digamos que, o esa pasión de mi abuelo, digamos que en la parte de la medicina, con todos sus libros en ese momento en francés, siempre estudioso, siempre leyendo. Mi padre, aunque era médico veterinario, no ejerció durante mucho tiempo la medicina veterinaria, pero finalmente siempre, digamos que durante mi infancia me apoyó en la parte de biología y me acompañaba, pues, o yo lo acompañaba mejor a algunos procedimientos de visitas que él hacía a fincas y siempre veíamos animales y digamos que me fue inculcando la parte de la biología. Eh, Como te dije, sucedió toda mi infancia acá en la ciudad de Medellín. Estudié en el Colegio San José y pues finalmente tenía, digamos que fue de altibajos, en donde fui muy buen estudiante, como también fui muy regular estudiante en algunos momentos, más deportista que cualquier otra cosa, dedicado a atletismo y a estar en la liga de atletismo y a correr. Entonces, digamos que descuidaba en muchos momentos la parte académica. Finalmente me gradué normal en el Colegio San José y empecé mis estudios universitarios en la Universidad Nacional. Empecé estudiando ingeniería química y después ya estaba, digamos que en semestres adelantados de ingeniería cuando, digamos que no me gustó, estaba insatisfecho con lo que estaba estudiando y me cambié de carrera a medicina. Yo, digamos que siempre pensé estudiar medicina en la Universidad de Antioquia y digamos que ese fue uno de los grandes cambios de mi vida, que fue cambiar la ingeniería por la medicina. Esa es como mi parte, digamos, de por qué llegué a estudiar medicina en la Universidad de Antioquia. Y fue un cambio, digamos, que demasiado, digamos que grande entre mi vida, el pasar de la Universidad Nacional a la Universidad de Antioquia y de estudiar ingeniería a estudiar medicina. Correcto, profe. Tengo también, ahí me queda pues como una duda, y es que nos mencionabas también de que tienes herencia pues como ligado a la biología por parte de tu padre, por parte de tu abuelo. Sin embargo, pues obviamente también tendrías otras inclinaciones. ¿Cuál fue ese momento de inflexión en el que decidiste la ingeniería no es lo mío, la parte de la química, bueno, me llamó la atención, pero no es lo mío, me quiero dedicar a la medicina? Mis tíos ingenieros, la mayoría, algunos abogados, pero yo sabía que el derecho no era lo mío. Mi hermana mayor está estudiando ingeniería y por eso, digamos que me llamó la atención estudiar ingeniería en algún momento,
Por eso empecé a estudiar ingeniería, de hecho, pero la verdad es que siempre me encantó la medicina. A mí me encantaba hacer las disecciones con mi papá de animales. Me gustaba hablar con mi abuelo de aspectos de biología, inclusive pues, ver la gran biblioteca de mi abuelo, incluso de medicina, en su casa. Era algo pues, demasiado llamativo. Además me encantaban los instrumentos de medicina. O sea, ponerme a jugar con un estetoscopio para mí era maravilloso, o con un tensiómetro era algo maravilloso. Además porque en ese tiempo eran los tensiómetros de mercurio. Entonces, imagínate uno de niño jugando con mercurio, eso era una delicia. Digamos que ya no se lo prohíben a todos los niños, pero a nosotros nos tocó jugar con mercurio, con incluso los termómetros de mercurio. Entonces, eso era muy, muy, muy bacano, pues esa parte del juego. Claro que sí, profe, y una vez pues como hayas ingresado ya a la Universidad de Antioquia, obviamente pues como a nuestro pregrado de medicina, para nosotros es importante también saber cómo fue esa evolución, cómo creciste viendo estos muros en nuestras mismas aulas, cómo fue ese proceso de Digamos estudiar que medicina. ese cambio de ingeniería a medicina fue un cambio duro, porque era un cambio también de pensamiento. O sea, era un cambio en donde tenías que ir desde un punto de vista lógico, un punto de vista de memoria mucho, ¿cierto? De mucha lectura, en donde era literalmente comer libros, ¿cierto? Y dedicarse a la lectura y a tratar de memorizar lo más que se podía. Y yo ya llevaba un tiempo en donde no generaba eso, sino que mi pensamiento era mucho más lógico, mucho más matemático. Eh, con algunas dificultades, digamos que grandes desde el punto de vista familiar en esos momentos. Entonces, mi ingreso a la facultad fue algo dura, fue difícil. Sin embargo, digamos que puedo decir que mi evolución dentro de la facultad fue muy buena. Terminé siendo muy buen interno, de hecho, y eso me permitió el paso rápido a la universidad ya como residente de medicina de urgencias. Correcto, profe, y dentro ya de la facultad, quitando un poco de lado en la parte académica, aparte de que es una facultad relativamente pequeña, aquí nos podemos conocer entre muchos, pero dentro de nuestro mismo entorno. Quisiera preguntarle acerca de esas conexiones, esos amigos que conociste acá, ¿qué tal fue ese ámbito social de la Facultad de Medicina? Eh, digamos que también, vos mismo lo dijiste, es un mundo pequeño dentro de la universidad, que es un mundo muy grande. La facultad en ese momento, obviamente desconozco este momento de la facultad, pero en ese momento el parque central de la universidad, o sea, en lo que hay entre la calle de Juan del Corral hacia el interior, era una cancha y nosotros nos manteníamos jugando fútbol en esa cancha. Entonces generaban interacciones con todos los semestres y podía tener uno, digamos que ese relacionamiento con los diferentes semestres de la facultad, inclusive con los que ya están en clínicas, que uno dice que ya no venían tanto a la facultad porque mantenían más en el hospital, pues tenían que venir porque había que jugar fútbol. Eh, entonces, digamos que ese relacionamiento se dio. La universidad se va volviendo como la casa de uno, en donde uno va teniendo desayuno, almuerzo, comida, los amigos, el estudio, todo. Entonces, finalmente uno lo va viviendo, ¿cierto? Eh, y se va moldando a esa vivencia normal de la facultad, teniendo claro que ahí están los profesores y uno podía tener la cercanía con sus profesores, porque también los profesores se sentaban a hablar con nosotros, o a jugar fútbol incluso con nosotros. Entonces también estaba esa parte. Y estaba también la parte de los profesores que estaban en las clínicas, pues venían también a la facultad
a estar con nosotros, a compartir con nosotros. Entonces, la facultad se va volviendo como la familia de uno, en cierto sentido, eh, y va generando esa comodidad, digámoslo así, para vos estar pendiente del crecimiento como profesional, como médico. Profe, yo creo que todas estas aulas y todos estos pasillos te los conoces de memoria, viviste por acá momentos inigualables e inclusive tuviste pues como tal nuevas experiencias. Te quisiera hacer una pregunta, si pudieras regresar atrás, ver a ese pequeño Juan José que está en alguna de nuestras aulas, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías a ese Juan José? Mm, Que aproveche más los profesores, ¿cierto? Los profesores tienen mucha experiencia y tienen mucho para enseñar, para aportarle a uno. Eh, y creería yo que estudiar más. Eso, yo creo que uno no se cansa de estudiar, pero yo pienso que, digamos que a nosotros nos tocó una vivencia diferente porque no tenemos la facilidad de la inmediatez que da la tecnología en este momento. O sea, vos te puedes meter ya con la inteligencia artificial a hacerle cualquier pregunta a ChatGPT o a cualquiera de estas plataformas y te da las respuestas inmediatas a lo que estás buscando. En ese momento nos tocaba ir mucho a la biblioteca, hacer las búsquedas en libros, en revistas, encontrar los artículos en las revistas físicas. Entonces no teníamos la inmediatez como tal. Y esa, digamos que esa falta de posibilidades del acceso al conocimiento eh, hace que ahora uno lo pueda disfrutar más. O por lo menos yo lo disfruto más en este momento. El poder leer lo que uno quiere o la línea o la profundización que uno quiere en ciertos temas, en este momento uno lo puede hacer, en ese momento yo lo haría, lo hubiera hecho, digámoslo así. Profe, también hace un rato nos hablabas de que una vez finalizaste el pregrado decidiste especializarte en medicina de urgencias. Te quisiera hacer dos preguntas en este caso. La primera es, ¿por qué urgencias? ¿Por qué decidiste inclinarte por el mundo un poco más alocado como tal, que son las salas de urgencias? Y la segunda es también, ¿por qué UDA? La vida es la casa de nosotros, es la mamá de nosotros, es la que nos enseña a nosotros y yo creo que no la abandonaría. Eh, ¿Por qué medicina de urgencias? Te cuento, durante los estudios de medicina y en el internado, yo estaba muy inclinado a ser cirujano. Y me fascinaba la cirugía, y me fascinaba cortar, y me fascinaba estar en una sala de cirugía, y me encantaba el trauma. Y digamos que no tenía tanta pasión por la medicina interna, ni por otras ramas de la medicina como ginecobstetricia o pediatría, no. Me gustaba mucho la parte quirúrgica y me sentía hábil desde el punto de vista quirúrgico. Pero salí, terminé mi pregrado y fui a hacer mi práctica del rural y de mi servicio social obligatorio y me di cuenta que no, que es que los infartos también son muy bacanos de atender, el paciente asfixiado es muy sabroso atenderlo también, pero me di cuenta que me gustaban los pacientes urgentes, no me agradaba estar encerrada en un consultorio, no me agradaba, no era agradable para mí estar como en un ambiente encerrado, me gustaba más estar en un ambiente mucho más amplio y más dinámico y que yo pudiera hacer las cosas y que me pudiera dar cuenta ahí mismo de lo que yo estaba haciendo, si tenía efecto o no. Eh, entonces, digamos que eso me encantó. Entonces, de ahí que salió el posgrado en medicina de urgencias de la Universidad de Antioquia. Yo fui la segunda promoción del posgrado de medicina de urgencias, o sea, fui de los primeritos y esa parte fue muy dura porque no teníamos docentes. O sea, nosotros casi que podemos decir que nosotros fuimos nuestros propios docentes, nos reuníamos en una habitación que teníamos, que era pues como la oficina de medicina de urgencias y nosotros mismos nos presentamos seminarios a nosotros mismos. Eh, y tuvimos que empezar a romper paradigmas frente a las otras especialidades porque no estaban acostumbrados a tenernos dentro de sus rotaciones y no estaban acostumbrados a qué tenía que presentar de seminarios o de aprendizajes
el residente de urgencias. Entonces esa parte fue dura, pero fue muy enriquecedora, muy enriquecedora y de demasiada responsabilidad con nosotros mismos. Doctor, ¿y en qué momento de tu vida decidiste que, aparte de la medicina de urgencias, también te gustaban otro tipo de pacientes? Ya en este caso, pues como tal, los pacientes críticos, que decidiste realizar una especialización con ellos. Entonces, digamos que ahí entra a jugar la especialidad. Entonces, entré a medicina de urgencias. Yo nunca había entrado a una unidad de cuidado intensivo. La verdad, nunca había entrado. Durante todo mi pasar por medicina, nunca había tenido la posibilidad de entrar a las unidades de cuidado intensivo. Las unidades de cuidado intensivo eran muy restringidas para los estudiantes, inclusive para las familiares de los pacientes, para todo el mundo. O sea, eso era un mundo escondido. Entonces uno no tenía acceso. Pero digamos que cuando empecé a hacer medicina de urgencias y empecé a estudiar, estaban mis rotaciones de cuidado intensivo. Y pasé de tener un mundo, digamos que un poco descontrolado y loco, como lo dijiste, que es el mundo de las urgencias, a un mundo lleno de metas y organizado todo y digamos que totalmente controlado, que es el cuidado intensivo y en donde todos los pacientes son graves. Entonces, para mí ese fue como yo llegar como al cielo, como no, a mí me fascina es esto. O sea, tener la posibilidad de hacer de todo, invadirlos, intubarlos, ponerlos en máquinas diferentes y tener un mundo de conocimiento grandísimo para poder manejar a los pacientes. Eso ahí me cautivó y yo estaba claro que cuando iba a terminar la especialidad de medicina de urgencias yo iba a ser intensivista porque esa fue mi pasión, digamos que la encontré cuando hice la, la especialización de medicina de urgencias, pero finalmente mi pasión fue un amor inmediato, digámoslo así. Doctor, también sabemos que usted es coordinador de las principales UCIs que tenemos también en nuestra ciudad. Quisiera hacerle una pregunta y es, ¿qué se siente saber que en sus manos recae también la responsabilidad de todos estos pacientes en cuidado crítico, como usted bien lo dice? Eh, sí, digamos que yo empecé a ser coordinador de cuidado intensivo un poco antes, más o menos 3 años de la pandemia. Eh, digamos que era un mundo controlado, digamos que con dificultades diarias, pero teníamos la posibilidad de tener como ese mundo controlado que te hablaba antes. Nos llegó la pandemia y a mí me tocó la pandemia en el Hospital General de Medellín, en donde digamos que pasamos de tener 23 camas de cuidado intensivo a llegar hasta tener 160 camas de cuidado intensivo, en donde éramos solo 3 médicos de turno a tener hasta 18 personas de turno. Eh, y eso fue un completo caos, en donde tuvimos todas las enseñanzas posibles. O sea, de tener todo un caos nuevamente, volver a ese sitio, digamos que a veces inseguro por las condiciones que nos tocó, ¿cierto? Que era generar salas de hospitalización y convertirlas de un día para otro en unidades de cuidado intensivo y ir recolectando personal, tanto médico como paramédico, e irlos entrenando rápidamente para poder afrontar la pandemia. Y fue un momento demasiado duro, digamos que el cuidado intensivo, eh, con afectaciones en muchos ámbitos, desde lo personal, académico, profesional, e inclusive personas, compañeros que decidieron no más cuidado intensivo por la pandemia. Eso, créalo o no, eso lo afecta a uno como coordinador porque es ver cómo el otro decide, no, no quiero seguir mi parte profesional como intensivista porque ya no me llena, ¿cierto? Entonces ver qué es la pasión de uno, el cuidado intensivo y ver que el otro eh, se aburre, digámoslo así, o fallece, digámoslo así, frente a esa parte porque finalmente la pandemia agotó a todo el mundo.
Entonces, esa parte fue muy crítica, muy crítica. Y ya estamos en la pospandemia, en donde digamos que las cosas se están empezando nuevamente a enderezar o a retomar. Entonces se está volviendo a retomar nuevamente los modelos de monitoría, se están volviendo a retomar los modelos de uso de vasoactivos, o sea, un montón de terapias que se hacen propias dentro de la unidad de cuidado intensivo que se dejaron de hacer o de vigilar de una forma tan estrecha como se hacía antes por la pandemia, a volverla a tomar y a volver a hacer las cosas como se deben de hacer en las unidades de cuidado intensivo. Digamos que en eso estamos en este momento, pero que es difícil, es muy difícil, porque hay muchas personas nuevas que digamos que no les tocó esa parte pre-pandemia, que era todo tan supremamente organizado. Entonces es volver a incluirlos dentro de los protocolos y dentro del quehacer diario de las unidades de cuidado intensivo. Esa parte ha sido muy difícil en este momento. Profe, sabemos que la pandemia fue una época que nos pegó duro prácticamente a todos. Todos pues vivimos también esa tragedia, también pudimos ver pues como la cantidad de decesos que tuvieron nuestros pacientes. Sin embargo, también algo nos dejó bueno la pandemia y es que pudimos crecer desde muchos ámbitos en cuanto a nuestra vida, ¿cierto? A nosotros nos queda claro que en cuanto a su vida creciste pues como bastante en cuanto a lo académico, en cuanto a lo profesional, en cuanto a la parte médica. Sin embargo, quisiera pues también hacerte como una pregunta. Uno de nuestros sellos calidad UDA que caracteriza a casi todos nuestros egresados médicos es ese humanismo. ¿Cómo la pandemia te hizo crecer en la parte humanitaria? ¿Cómo pudiste llevar ese sello, ese estandarte UDA que es el humanismo a las salas de cuidado intensivo? Yo les contaba ahora que a mí no me tocó entrar a una unidad de cuidado intensivo cuando yo estaba estudiando medicina. Era totalmente restringido, era un sitio en el cual solo entraban los profesores y muy escasamente los familiares de los pacientes. En pandemia nos tocó eso, nos tocó ver cómo pacientes fallecían sin el acompañamiento debido. Y eso nos dio duro a nosotros como médicos intensivistas. El tener fallecidos sin el acompañamiento del buen morir, la muerte digna como tal, eso nos pegó duro. Y en este momento lo que hemos hecho es hacer una apertura de las unidades de cuidado intensivo a quien quiera entrar. O sea, eh, cada vez dejamos entrar más personas familiares a visitar sus pacientes, a visitar sus familiares. Ya estamos dejando entrar animales a las unidades de cuidado intensivo. Entonces estamos cada vez haciendo más visitas, que es que el gato es su mayor compañía. Bueno, dejemos entrar al gato, o el perro, dejemos entrar al perro. No hemos llegado a elefantes como han sucedido en otras unidades, pero yo creería que no nos demoramos en eso. Y hemos hecho ya entonces un acercamiento mayor a acompañar, más que curar, más que cualquier cosa, acompañar a esas familias, a esos pacientes. O sea, hemos estado creando espacios para reunirnos con las familias que antes no teníamos. Hemos estado generando muchos más espacios que sean obligados para que nosotros demos esas informaciones de nuestros pacientes a las familias. O sea, hemos aumentado en ese estándar de acompañamiento a las familias y a los pacientes. Pero además de eso, estamos cada vez generando más espacios de humanización para el mismo personal que trabaja con nosotros, o sea, que la enfermera, la auxiliar, la terapéutica, las de terapia respiratoria y física, pues también tengan sus espacios de digamos que desahogo, de poderse relajar un poco, porque finalmente sabe que son espacios donde el aspecto emocional influye bastante, entonces no podemos, digamos que hacernos los de la vista gorda frente a que a nosotros no nos pasa nada, ¿no? Nosotros también nos afecta esa parte emocional de las unidades de cuidado intensivo y poder hacer esa liberación de esas emociones en grupo,
en espacios por fuera de las unidades, pues es importante también. Sabemos que las unidades de cuidado intensivo son unidades que son bastante demandantes en cuanto a tiempo, en cuanto a energía y también pues una aclaración pues que tenemos que hacerle pues como a toda nuestra comunidad es que sobre todo nosotros antes de médicos somos personas y cada una de esas personas que se dedica a cuidar a otras personas también tiene una vida privada y una vida personal. Doctor, yo quisiera preguntarle cómo usted ha podido mezclar o equilibrar esa vida personal, su familia, sus hijos, con esa tarea tan demandante que es el cuidado intensivo. Luis, ve, digamos que es una negociación y lo que ha sucedido en mi casa es que hemos entrado a negociar los aspectos vitales del hogar entre mi esposa y yo. Ella en este momento trabaja, pero trabaja mucho menos que yo. Estudia, en este momento ella está terminando su doctorado. Ella también es médica intensivista, pero digamos que nos acompañamos para el estar con los hijos. Los hijos, digamos que nosotros no tuvimos unos hijos jóvenes, sino que ya pues nosotros estamos adultos y podemos tener, digamos que una estabilidad emocional, económica, no puedo decir que académica porque todavía estudiamos, todavía pensamos en seguir estudiando, pero finalmente tenemos, es eso, una negociación entre ella y yo para poder acompañar a nuestros hijos, que en este momento es nuestro principal, digamos que labor, porque más allá del trabajo o de que seamos médicos, pues en este momento lo más importante es que somos papás. Y esa es nuestra principal labor en este momento. Entonces, no es dejar de trabajar, ni es dejar de hacer las cosas. Digamos que para nosotros también el ejemplo es una forma eh, expedita, digamos así, de educación. Entonces enseñamos a nuestros hijos con que nos vean leyendo, con que nos vean estudiando, con que nos vean trabajando, con que nos vean que nos tenemos que levantar por las mañanas a hacer ejercicio, a ir al trabajo, a comer bien, a cuidarnos como personas, ¿cierto? A respetarnos como personas. Entonces, digamos que ese ejemplo para nosotros es fundamental frente a ellos. Y la presencialidad. Ya no trabajo tanto como trabajaba antes. Yo te contaba ahora, antes de la entrevista, que uno cuando termina de especializarse, uno empieza a trabajar como si no hubiera un futuro. Y a trabajar y a doblarse, y a doblarse, y a doblarse. Digamos que ya estamos en un momento en donde podemos hacer una pausa y podemos tener tiempo para ellos, porque finalmente cuando uno toma la decisión de tener hijos es porque va a tener tiempo para estar con ellos y acompañarlos. Tiene usted toda la razón y a mí no me cabe duda de que sus hijos deben estar bastante orgullosos de saber que tienen dos padres que se dedican como tal a cuidar a las demás personas. También quisiera hacerle una pregunta, Doc. Cuando está en esos momentos en familia, ¿a usted qué le gusta hacer? ¿Qué momentos le gusta compartir con su familia, con sus hijos? Luis, la verdad es que nosotros salimos, vamos, yo lo acompaño a clases de música, estamos, en este momento ellos son muy niños, pero lo acompañamos a clase de ballet, lo acompañamos a clase de taekwondo, vamos a sembrar árboles, vamos a sembrar en la huerta, cocinamos juntos, vemos televisión juntos, leemos, para nosotros es muy importante la lectura, entonces todas las noches tenemos un rato de lectura, hacemos ejercicio juntos, entonces ellos salen a montar en bicicleta mientras yo salgo a trotar. eh, Esa es como la vida de nosotros en familia. Lo que te dije, nos ven leyendo, nos ven estudiando, nos ven haciendo ejercicio, nos ven trabajando, nos ven comiendo bien, nos ven haciendo cosas que finalmente hacemos que respete nuestro cuerpo, nuestra persona, nos forme como personas productivas. Eso es lo que queremos en ellos, ser personas productivas. Doc, yo le quisiera preguntar también, usted ya a mérito personal, ¿en qué otras cosas se dedica? ¿Qué le gusta hacer? ¿Tiene hobbies?
Luis, la verdad es que leo mucho, leo bastante. Eh, mm, Normalmente corro todas las mañanas. Ya hoy, por ejemplo, está el ejercicio listo. Yo me levanté esta mañana y corrí 10 kilómetros. Eh, Fuera de eso, eh, me gusta cocinar con los hijos. Eh, entonces, son varias cosas, no es una sola, porque finalmente era lo que yo te decía ahora, el que de medicina sabe, ni medicina sabe, el que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Entonces es aprender con ellos también, sentarse todos los días, todas las semanas tengo una clase de inglés, estamos con el proyecto de estudiar francés mi esposa y yo, de seguir creciendo en ese ámbito, digamos que personal. Yo te contaba ahora que inclusive entre los negocios que tenemos entre mi esposa y yo es el estudio. Entonces, digamos que el próximo año, mi esposa muy posiblemente va a empezar el postdoctorado, pero la idea es que yo también empiece a estudiar. Entonces, la idea es ver si empiezo a estudiar algo de administración, porque pues finalmente yo te contaba ahora que la parte asistencial de medicina crítica, digamos que sigue uno estudiando permanentemente, pero yo en este momento tengo unas funciones administrativas las cuales quiero aprender a hacerlas lo mejor posible. No quiero decir que las haga mal, pues espero que no las haga mal, pero sí quiero tener como la teoría completa para poder ejercerla mejor. Doctor, para nosotros todos los estudiantes de pregrado es un placer también saber que tenemos grandes referentes y grandes médicos en nuestro medio que han sido egresados de nuestra facultad. Créame que todos nosotros los vemos a ustedes pues como ese referente a los que quisiéramos ser. Por eso el día de hoy también quisiera hacerle una pregunta. Usted en estos momentos frente a las cámaras tiene la oportunidad de hablarnos a toda la comunidad universitaria. Cuéntenos qué nos quiere decir, cuál es ese consejo que como estudiante de medicina debemos recibir ya. No, la Universidad de Antioquia tiene grandísimas ventajas, o sea, la posibilidad de tener ese acercamiento con los grandes profesores, de tener la posibilidad de participar en grandes eventos, como son las actividades académicas que se hacen casi que semanalmente, la posibilidad de participar inclusive a mí me sigue llegando del programa de cuidado intensivo las reuniones y los seminarios que se hacen semanalmente. Entonces el hecho de seguir participando de eso y que cualquiera puede participar, los laboratorios, digamos que la Universidad de Antioquia tiene unos laboratorios que son fantásticos y que uno puede participar de ellos. La posibilidad de salir y tener la posibilidad de estar con la Universidad de Antioquia fuera del país, definitivamente se hace más fácil a través de la universidad. O sea, la universidad te facilita hasta donde usted quiera. O sea, la universidad no le pone un techo, la universidad eh, eh, está sin techo y es lo que usted aproveche. Entonces, eso hace que la Universidad de Antioquia tenga esa fortaleza siempre en que sus médicos son grandes médicos, ¿cierto? Y que cuando se habla de un médico en la Universidad de Antioquia es porque estamos hablando de un muy, muy buen médico, de un médico que es holístico, que es capaz de hacer una buena entrevista, de hacer una buena análisis o una buena anamnesis al paciente, de poder hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos. Entonces, la universidad te facilita todo eso, esa posibilidad de tener esos profesores, grandes profesores al lado, hace que el aprendizaje sea mucho más fácil. Profe, a mí me enorgullece y sobre todo me complace escucharlo hablar de esta manera también de nuestra alma mater. Por eso también quisiera hacerle una última pregunta aquí como para ir finalizando y es, en una pequeña frase, ¿usted cómo resumiría ser un egresado UDA? Ser un egresado UDEA es ser comprometido con esto. La medicina es una vocación y yo creo que la Universidad de Antioquia te exige participar de esa vocación, ¿cierto? Compenetrarte con esa vocación de ser médico,
de poder acompañar al paciente, de poderlo tocar, de poderlo, digamos que hablar con él y sentarse a tener una conversación fluida con cualquier paciente, porque es claro que tener pacientes de muy bajo estrato, de muy alto estrato son diferentes y que usted tiene que ser capaz de entrar a hablar con cualquiera y de entrar a poder extraer toda esa información de esos pacientes, sea cual sea el paciente. La Universidad de Antioquia es eso, es la posibilidad de poder entrar a hablar con cualquier persona y de cualquier tema, porque es que la Universidad de Antioquia te enseña política, te enseña la vida, digamos que visiones diferentes de la vida, te enseña lo que es medicina o la biología, ¿cierto? Pero es eso, es la universidad, es ser universal. Uno acá tiene esa posibilidad de ser universal, ¿cierto? De poder hablar irse para la ciudad universitaria, hablar con alguien de antropología, de ir a la ciudad universitaria, hablar con alguien de sociología o de tener profesores de sociología o de antropología que a mí me tocaban acá y poder tener esas discusiones, digamos que filosóficas, que yo también te contaba ahora, nosotros antes éramos filósofos, los médicos éramos filósofos, y yo creo que eso no lo podemos dejar perder, o sea, nosotros tenemos que seguir pensando en qué cosas nos trae nueva la vida, y eso lo hace la Universidad de Antioquia. Profe, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy, sobre todo por acompañarnos en esta entrevista. También quería darle las gracias y felicitarlo por llevar en alto el nombre de nuestra universidad frente a toda el área médica de nuestra región. No, muchas gracias Luis, muchas gracias a todos por la invitación, es demasiado agradable volver a la facultad, esto es un sueño, créeme que es un sueño volver a la facultad, ver este auditorio tan lindo, no, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias también a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Recuerden que este es nuestro programa de Volver a la Facultad, en el cual volvemos a ver a todas estas personas que cursaron por nuestras aulas y que orgullosamente vuelven a representar como tal la Universidad de Antioquia frente a todo el mundo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y recuerden que aquí siempre nos sentimos orgullosos de ser hijos UDA.